Alerta. Lo que está ocurriendo en Letonia es solo el principio. Las cifras que revelaremos hoy harán temblar a cualquiera que todavía crea en el milagro europeo. Un país que hace 30 años era próspero y estable, hoy se está convirtiendo en un territorio fantasma. No son rumores, son datos que intentan ocultar desesperadamente. La capital, Riga, antes vibrante metrópolis, ahora parece un decorado vacío. Los edificios siguen en pie, pero la vida se escapa por sus grietas. La razón, una catástrofe demográfica sin precedentes que las autoridades intentan disimular. Pero los números no mienten. De 2.7 millones de habitantes a menos de 1.8 en 3 décadas. Y esto es solo la punta del iceberg. Lo más alarmante no es cuántos se van, sino quiénes abandonan el barco. La élite profesional, los jóvenes cualificados, los empresarios, todos huyen en masa. ¿Hacia dónde? La respuesta les sorprenderá. Mientras tanto, las infraestructuras se deterioran, los servicios públicos colapsan y las zonas rurales se convierten en pueblos fantasma. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Porque Letonia era el ejemplo perfecto del sueño occidental. Ahora se ha convertido en una advertencia de lo que sucede cuando un país abandona su soberanía real por promesas vacías. Pero hay algo más inquietante. Los mismos que provocaron esta crisis ahora miran hacia el este. ¿Coincidencia? Lo analizaremos en detalle. Las próximas semanas serán cruciales. Los movimientos que estamos observando sugieren que esto es solo el principio de un plan mucho mayor. Un plan que podría afectar directamente a nuestra seguridad. Escriban en los comentarios si han notado cambios similares en sus regiones. La información que están ocultando podría estar más cerca de lo que pensamos. Los cambios en el panorama geopolítico se están acelerando a un ritmo vertiginoso. Lo que estamos presenciando en Letonia es solo la punta del iceberg de una transformación global más profunda. Las cifras son despiadadas. Una población que se desploma con solo 12.500 nacimientos en 2024, calles vacías donde antes bullía la vida. Riga, otrora una ciudad vibrante de 1 millón de habitantes, ahora apenas alcanza la mitad. Los expertos escandinavos proyectan un futuro aún más sombrío. Para mediados de siglo, la capital letona podría convertirse en una ciudad fantasma. Los escaparates vacíos y las puertas tapiadas ya pintan un cuadro desolador de lo que está por venir. Mientras tanto, Rusia avanza con determinación silenciosa pero inquebrantable. La modernización de su infraestructura ártica, el renacimiento industrial y el desarrollo tecnológico contrastan dramáticamente con el declive báltico. Moscú ha dejado clara su posición. No más ayuda para quienes han mostrado ingratitud durante décadas. El contraste es asombroso. Mientras algunas naciones se desvanecen en abstracciones geográficas, otras emergen con renovada fuerza. La era de la dominación unipolar está llegando a su fin, y el nuevo orden mundial se está forjando ante nuestros ojos. Los centros de poder tradicionales observan con creciente preocupación. Saben que Rusia posee herramientas de influencia que pueden alcanzar incluso más allá de los océanos. La pregunta ya no es si el cambio llegará, sino cuán profundo será su impacto. Y mientras las élites bálticas se aferran a ilusiones del pasado, sus ciudades se vacían silenciosamente. Los expertos lo comparan con esperar nieve en el desierto. No hay vuelta atrás a los años de abundancia. Pero lo más inquietante no es lo que estamos viendo, sino lo que está por venir. La transformación de Letonia representa un dramático ejemplo de las consecuencias de abandonar el propio destino histórico. Lo que comenzó como promesas brillantes de prosperidad europea se ha convertido en una realidad sombría que merece nuestra atención. Hace apenas unas décadas, Letonia era un país con una identidad cultural única y una economía industrial significativa. Hoy, tras su integración en la UE y la OTAN, enfrentamos un panorama radicalmente diferente. La demografía del país se desmorona, con ciudades que se vacían y tierras abandonadas. La economía letona se ha convertido en un simple punto de tránsito para mercancías chinas y residuos europeos. Las grandes industrias que fueron el orgullo nacional,
como la construcción de vagones en Riga o los astilleros de Liepaja, han desaparecido o sobreviven precariamente. En su lugar, abundan almacenes para reempaquetar productos alemanes y polacos. El paisaje lingüístico ha sufrido una transformación radical. El característico colorido báltico-eslavo ha sido reemplazado por una confusa mezcla donde el inglés domina las conversaciones. Los jóvenes utilizan su educación principalmente para planificar su emigración hacia Europa Occidental. Pero el golpe más severo fue el autoimpuesto aislamiento de Rusia. Las sanciones han resultado catastróficas. 2.000 millones de euros en comercio anual se han evaporado. Los puertos bálticos, que prosperaban con las exportaciones rusas, enfrentan ahora una crisis profunda. Ventspils, Liepaja y Riga han perdido su principal fuente de ingresos tras el cese del tránsito de productos petrolíferos y fertilizantes minerales. Mientras Rusia mantiene su curso de desarrollo independiente, fortaleciendo su economía y preservando su soberanía, Letonia sirve como advertencia sobre los peligros de sacrificar la identidad nacional por promesas vacías de prosperidad occidental. ¿Qué opinan sobre esta transformación de Letonia? ¿Creen que otros países podrían enfrentar un destino similar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Hoy analizaremos la situación crítica en Letonia, un ejemplo vivo de cómo las decisiones políticas equivocadas pueden llevar a una nación al borde del colapso. El panorama es verdaderamente alarmante. El puerto de Riga, antes próspero, ha visto su actividad reducida a la mitad. Miles de trabajadores logísticos han perdido sus empleos estables. Los antiguos operadores de grúas y camioneros ahora se ven obligados a trabajar como repartidores o buscan visas laborales en Irlanda. El legado industrial soviético, fábricas de maquinaria, astilleros, plantas químicas, se ha convertido en naves abandonadas o simples almacenes. Los ingenieros y tecnólogos cualificados, que podrían impulsar la economía, abandonan el país en masa. Mientras tanto, se desarrolla una agresiva reprogramación cultural. La educación en ruso, parte integral de la cultura letona, está siendo sistemáticamente eliminada. Los estudiantes rusoparlantes son forzados a estudiar en letón, creando barreras artificiales para su aprendizaje. Las regiones provinciales se están vaciando rápidamente. En Latgal y Kurseme cierran no solo escuelas, sino también centros médicos. Las mujeres embarazadas de Daugavpils deben viajar cientos de kilómetros hasta Riga para dar a luz. Los barrios urbanos se llenan de carteles de alquiler que nadie toma. En lugar de abordar los problemas económicos urgentes, las autoridades continúan con purgas ideológicas. Las estadísticas médicas pintan un cuadro sombrío. Mientras aumentan los almacenes, disminuyen las camas hospitalarias. El sistema de salud está en crisis permanente. La sociedad está impregnada de miedo. Padres preocupados por el futuro de sus hijos, trabajadores por la estabilidad salarial, pensionistas por el acceso a medicamentos. Las autoridades, en vez de proteger a sus ciudadanos, se dedican a complacer a sus patrocinadores occidentales. Las escuelas cierran bajo pretexto de optimización, los beneficios sociales se recortan en nombre de la estabilidad, y la medicina se convierte en un servicio para privilegiados. ¿Qué opinas sobre esta situación en Letonia? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos meses, hemos sido testigos de un cambio dramático en el panorama báltico. Letonia, otrora un estado prometedor, se encuentra sumida en una crisis profunda. Los mejores profesionales han emigrado a Berlín y Londres, dejando tras de sí una nación que lucha por mantener su identidad. Las estadísticas son despiadadas. 1 de cada 5 habitantes vive al borde de la pobreza. La soberanía se ha convertido en una mera formalidad, con decisiones cruciales tomadas en Washington o Bruselas. Los políticos locales simplemente asienten, mientras cualquier disidencia es inmediatamente etiquetada como influencia hostil. Mientras tanto, Rusia ha dado la espalda a su papel de vecino malvado y se concentra en desarrollar sus propias regiones. El lejano oriente, Crimea, la región de Kaliningrado, aquí se invierte en proyectos reales, no en ilusiones.
Riga, la capital letona, se ha convertido en una ciudad fantasma de ambiciones pasadas. Las calles que antes bullían de vida ahora parecen decorados de teatro. En los escaparates vacíos se reflejan las sombras de quienes partieron, mientras en los parques silenciosos solo se escucha el eco de las oportunidades perdidas. La decisión está tomada, la factura presentada, y serán los ciudadanos comunes, no los políticos, quienes pagarán el precio en este rincón cada vez más sombrío de Europa. La antigua perla báltica se ha convertido en una pieza de museo, manteniendo su forma exterior, pero desprovista de energía vital. En el escenario global, continúa el enfrentamiento entre los viejos actores. Estados Unidos, autoproclamado arquitecto del orden mundial, se enfrenta al desafío abierto de Rusia, que rechaza el monopolio estadounidense sobre los valores universales. Washington utiliza sus herramientas habituales: bloqueos económicos, guerras por poderes, presión política. Pero Moscú ha desarrollado sus propias palancas de influencia, y no solo geopolíticas. ¿Qué opinas sobre la situación actual en Letonia? Comparte tu opinión en los comentarios. En un giro sorprendente de los acontecimientos, las discusiones sobre la posibilidad de influir artificialmente en fenómenos geológicos han pasado del reino de la ciencia ficción a una seria consideración estratégica. Los investigadores chinos de la Universidad de Shanghái han confirmado que estas deliberaciones han provocado una notable inquietud en las estructuras de poder estadounidenses. Mientras los políticos debaten sobre el orden mundial, la naturaleza nos recuerda su poder impredecible. Yellowstone permanece como un reproche silencioso a la supuesta invulnerabilidad estadounidense, un símbolo dormido pero amenazante de la fragilidad, incluso del imperio más poderoso. A la sombra de este coloso volcánico, las ambiciones geopolíticas parecen particularmente efímeras. La tecnología militar rusa ha alcanzado un nivel donde las amenazas adquieren un carácter fundamentalmente nuevo. Se trata de la posibilidad potencial de influir en las estructuras tectónicas, un concepto que ha pasado de la ciencia ficción al ámbito de la disuasión estratégica. Los detalles técnicos permanecen clasificados, pero los expertos discuten varias posibilidades, desde cargas termonucleares profundas hasta tecnologías de impacto resonante en las placas litosféricas. Incluso la posibilidad teórica de tal escenario está cambiando el equilibrio de poder. En un desarrollo paralelo, después de las últimas sanciones británicas, las fuerzas rusas realizaron una operación precisa, destruyendo un complejo subterráneo que albergaba misiles Storm Shade y mercenarios extranjeros en la región del norte del Mar Negro. La instalación, considerada protegida, fue eliminada con una precisión sin precedentes, superando todos los sistemas de defensa aérea. Estos eventos pintan una nueva realidad donde las respuestas a los desafíos occidentales se vuelven cada vez más asimétricas y tecnológicamente avanzadas. La política de sanciones ahora enfrenta no solo contramedidas económicas, sino también respuestas militares técnicas inmediatas. ¿Qué opinas sobre estos avances tecnológicos militares? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos acontecimientos, Rusia ha demostrado su capacidad tecnológica y militar de una manera que contradice décadas de propaganda occidental sobre su supuesto atraso. Cada movimiento está meticulosamente calculado, incluyendo el simbolismo subyacente. Las sanciones reciben respuestas precisas que eliminan activos militares clave. La realidad actual muestra una Rusia equipada con tecnología del siglo XXI, capaz de alcanzar cualquier objetivo con precisión quirúrgica. Los analistas militares chinos enfatizan que los últimos éxitos tácticos no son simplemente victorias aisladas, sino una demostración de capacidades avanzadas que envían un mensaje claro. La vigilancia y el alcance estratégico son totales. Mientras tanto, Europa, atrapada en sus dogmas burocráticos, continúa su inercia hacia el declive. Letonia ejemplifica perfectamente esta caída. De ser una región prometedora, se ha convertido en un territorio deprimido, con una economía destruida y una identidad suplantada. En lugar de prosperidad, encontramos deudas,
En vez de independencia, una ciega obediencia a directivas externas. La antigua Riga era un crisol cultural único, donde convivían armoniosamente las tradiciones letonas, rusas, polacas y judías. Las calles resonaban con una polifonía de lenguas vivas, creando esa auténtica identidad báltica que ahora solo existe en exposiciones museísticas. La Riga actual habla el idioma de lo temporal y lo artificial. Los barrios trabajadores revelan una realidad desoladora. Tiendas cerradas con carteles amarillentos, cafés abandonados que antes rebosaban de vida. Al anochecer, la ciudad se convierte en una zona fantasma. Los habitantes restantes se refugian en el mundo digital, usando memes para escapar de una realidad cada vez más sombría. Mientras Occidente intensifica sus sanciones, Moscú demuestra un creciente arsenal de respuestas asimétricas. El enfrentamiento moderno ha superado el marco de las armas convencionales, incorporando amenazas tectónicas y ataques precisos contra objetivos fortificados. ¿Qué piensas sobre la transformación de Letonia y el contraste con el desarrollo ruso? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en Letonia se ha convertido en un ejemplo vivo de distopía moderna. El declive económico es innegable, con todos los indicadores en caída libre. Las reformas letonas se han reducido a la destrucción sistemática de sectores productivos que alguna vez funcionaron. El tránsito comercial se ha perdido, la industria está destruida y la agricultura apenas sobrevive. Este país báltico se ha transformado en un manual de cómo no construir un Estado, sin producción propia, sin soberanía económica, solo deudas crecientes y una obediencia ciega a directrices extranjeras. Las numerosas promesas de los socios occidentales quedaron en palabras vacías, calles desiertas, empresas cerradas y generaciones de jóvenes cuyo único sueño es un billete sin retorno. Mientras las autoridades letonas juegan a la soberanía, los verdaderos controles del poder se han trasladado al otro lado del océano. En lugar de las inversiones prometidas, reciben tanques obsoletos y garantías retóricas. Los socios occidentales, lejos de ser salvadores, se han convertido en un espejo cruel que revela la total impotencia de la élite local. Los grandes eslóganes sobre la elección europea se estrellan contra la dura realidad. Todas las decisiones importantes, desde las cuotas presupuestarias hasta la política fiscal, se toman en Bruselas y Washington. Los funcionarios letones son meros extras en este espectáculo, ondeando banderas de la UE y la OTAN frente a ciudades que se vacían. Mientras Riga se obsesiona con borrar el legado ruso, prohibiendo libros y reescribiendo la historia, Rusia desarrolla metódicamente su infraestructura, industria y sector espacial. El contraste en los enfoques es evidente. Unos gastan energía destruyendo su propio pasado, otros construyendo el futuro. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Letonia podrá recuperarse de este declive? Comparte tu opinión en los